Hoy vamos a hablar sobre el evangelio verdadero o el verdadero evangelio. ¿Por qué hablamos del verdadero evangelio? Porque se ha tergiversado tanto el evangelio últimamente que se tiene que hablar del verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Pero si uno empieza a estudiar la palabra de Dios, vemos que toda la Biblia es una historia de amor, la historia más grande de amor que se ha podido relatar. Es la historia de un Dios que quiere salvar a su creación que le ha dado libertad para elegir, pero viendo que se ha descargado, él ha hecho todos los medios susceptibles, medios posibles para salvarlo. Y vamos a ver precisamente en qué consiste esa salvación. Para lo cual vamos a comenzar leyendo a Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Dice Gálatas, capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, si alguien viene anunciando un evangelio diferente del que os he anunciado, o sea, aquí está hablando el apóstol Pablo, que es el que está anunciando el evangelio, sea anatema. O sea, quiere decir que hay un falso evangelio. ¿Y qué es un falso evangelio? Aquellos que son enemigos de Cristo, o sea, que predican un evangelio o una verdad diferente a la que Cristo dijo. Ese evangelio o ese falso evangelio lo que busca es satisfacer sus propios deseos. Cada quien busca a Cristo o busca el evangelio de Cristo para satisfacer sus propios deseos, ya sean de salud, de prosperidad en un momento dado. ¿Verdad? Cuando la persona pierde su salud, lo primero es que busca a Dios para que le restaure su salud. Si pierde sus finanzas, entonces también busca a Dios para que le restaure sus finanzas. ¿Pero qué? ¿Por qué es un falso evangelio? Porque solo piensan en lo terrenal, no piensan en lo espiritual. No buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que buscan son las añadiduras que Dios le puede dar. Ese es el falso evangelio, ese que predica las añadiduras antes que buscar el reino de Dios. Por eso Filipenses 3:18 nos dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. O sea, esos que predican el falso evangelio son enemigos de la cruz, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y en el verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, todo lo que es para satisfacer sus propias necesidades, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, no piensan en lo espiritual, no piensan en Dios, sino que están pensando en sus propias necesidades. Un evangelio egoísta, solamente piensan en sus propias necesidades y van ante Dios como si fuera una lámpara maravillosa para que le solucione los problemas. Dios soluciona el problema, claro, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero Él no quiere que lo busquen por eso, Él quiere que lo busquen por lo que Él nos está dando, nos ofrece su paz. Ese es el mayor ofrecimiento que Dios nos ha dado. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como le da al mundo para que no tengan miedo. ¿Cómo da el mundo la paz? Pues a través de un examen que te pueda decir que no tienes ninguna enfermedad, no tienes ningún problema, o un aumento de sueldo, o un empleo, te da una paz efímera, porque después van a venir o van a seguir llegando los problemas. Pero también hay personas que, no solamente los que buscan satisfacer sus propias necesidades del falso evangelio, sino aquellos que predican el falso evangelio que para satisfacer su propio ego. Entonces utilizan la profecía, echan fuera demonios, el hacer milagros, pero su fin es la perdición. ¿Por qué? Porque no buscan realmente satisfacer los deseos de Dios, sino que están buscando es su propio ego, resaltar su propio ego. Por eso en Mateo 7:21, mira la advertencia que hace el Señor para esas personas que buscan satisfacer su propio ego a través de echar fuera demonios, a través de hacer milagros, todas estas cosas que utilizan las personas que predican el falso evangelio. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad del Señor. Y dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy a pesar que hacían cosas buenas, ¿verdad? Porque, predicar el evangelio, profetizar, porque profetizar es eso, predicar el evangelio, echar fuera demonios, si el Señor lo permite, hacer milagros. Eso son cosas buenas, pero ¿qué es lo que lo motiva a hacer eso? No hacen la voluntad del Padre, sino que están haciendo su propio ego, satisfaciendo su propio ego, satisfacer su propio ego, que es su perdición, porque no buscan hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, que el falso evangelio trata de ganar
la salvación haciendo buenas obras. Nosotros no podemos hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Es como tratar de sobornar a Dios con un trapo de inmundicia. Si yo hago una buena obra para ganarme mi salvación, es como decirle a Dios, Señor, mi salvación te la compro con un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque todas las buenas obras que nosotros hagamos están llenas de maldad. Siempre hay algo negro, turbio en todas las obras buenas que nosotros podemos hacer. Siempre hay algo de egoísmo, algo de orgullo, algún tipo de maldad en todas las obras buenas que nosotros hagamos para que se vea nuestro buen nombre o para que nos vean como benefactor, qué sé yo. Tantas cosas que pueden ir ocultas a través de una buena obra que el hombre haga. Entonces tratan de sobornar a Dios. Por eso en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todo lo que nosotros hagamos es como suciedad, y toda nuestra justicia, o sea, nuestras buenas obras para tratar de justificarnos como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que no podemos tratar de sobornar a Dios con haciendo buenas obras, porque las buenas obras que nosotros hagamos están manchadas de maldad. Entonces por eso el Señor las ve como trapo de inmundicia. Entonces no podemos ganar nuestra salvación haciendo buenas obras, ni tampoco podemos ganar almas dando testimonios personales de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El verdadero evangelio no es dar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, es el testimonio de lo que Cristo ha hecho por la humanidad. El testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí es para mí, pero lo que yo tengo que predicar es el testimonio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Ese es el verdadero evangelio. Entonces ese es el que tenemos que predicar. Entonces, por eso en 1 Corintios 2:2, el apóstol Pablo nos dice, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. O sea, no me interesa saber qué ha hecho Cristo en su vida, me interesa saber lo que hizo Cristo por toda la humanidad. Y es lo que nosotros tenemos que predicar. Por eso el apóstol Pablo recalca, ¿verdad? No me propuse saber entre nosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. O sea, no nos debe interesar lo que hizo o hace determinada persona, sino predicar a Cristo crucificado. O sea, la obra redentora de Cristo, no la obra que Cristo ha hecho en la persona, sino lo que hizo Cristo por toda la humanidad, que es salvar a la humanidad a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Ahora sí vamos a entrar a estudiar el verdadero evangelio a través de la historia que nos narra la palabra de Dios. El verdadero evangelio lo podemos encontrar en Romanos 16:25. Mire lo que nos dice Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Según mi evangelio. Porque habla de mi evangelio. Las buenas nuevas que Pablo declara. ¿Sí? Las buenas que Pablo declara, dice, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. El único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que el verdadero evangelio nos hace estar firmes en creer en Cristo, que no haya ninguna tribulación, ni hambruna que por la que estemos pasando, ni porque estemos muy opulenta, en posición opulenta en la parte económica, nos haga apartar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro fundamento. Por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé vivir en opulencia. En todo soy preparado en Cristo, para tener hambre como para tener en abundancia o tener necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero nos fortalece para no apartarnos, ni si tenemos mucho o tenemos poco, siempre con la mirada puesta en Cristo. No, que no nos ufanemos porque Dios nos bendiga mucho, pero tampoco nos amilanemos porque no veamos esa bendición que estamos esperando, que creemos que Dios nos la tiene que dar a nosotros. No nos amilanemos, sino que sigamos en ese caminar que tenemos, que es buscando el rostro del Señor. Entonces, el verdadero evangelio es el que predica Pablo, que se fundamenta en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados.
Si Cristo murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados están perdonados cuando nosotros creemos en Cristo. No tenemos que pedir perdón, tenemos que creer en la obra redentora que Cristo nos redimió con su obra en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Esto es el resumen de lo que es el verdadero evangelio, la obra redentora de Cristo. Ese es el evangelio que predica Pablo. Es la conclusión del mensaje de salvación de Dios. Ese mensaje de la salvación de Dios se ha venido desarrollando a través de toda la historia y que culmina en la obra redentora de Cristo. Y ese mensaje de salvación es para toda la humanidad a través de toda su historia. Entonces, el evangelio es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios. Dios siempre es el que ha iniciado el proceso de salvación. El proceso de salvación. Mire desde dónde comenzó el proceso de salvación. Precisamente desde Adán y Eva. Vemos aquí cómo Dios quería salvarlo cuando ellos desobedecieron la orden de Dios. Dios le había dado una orden, ¿verdad? Que podían comer de todos los árboles de que estaban en el paraíso, menos de uno solo. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron. Y en esa desobediencia pues vino el pecado por su desobediencia, pero de todas maneras el amor tan grande de Dios, ahí comenzó el verdadero evangelio, su amor tan grande buscando el arrepentimiento del hombre. ¿Qué hizo Jehová con respecto a Adán? Mire lo que hizo. En Génesis capítulo 3 verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí vemos el gran amor de Dios, su llamado divino para la restauración, para que buscando el arrepentimiento de parte de Adán. Él, haciendo una pregunta, ahí resume toda la esencia del amor, buscando el arrepentimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste, bueno, sigamos leyendo, dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense ustedes. Sigue diciendo el verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces vemos aquí cómo ante ese llamamiento divino, buscando la restauración del hombre, ¿cuál fue la respuesta del hombre? Culpar a otro. ¿Será que no sucede en la actualidad ahora también con nosotros? O muchas personas lo que hacen eso, cuando la palabra de Dios los reconviene de un pecado que han ellos, culpan a otro. La mujer se me presentó y tú sabes, yo soy varón. Siempre busca echarle la culpa a otro, cuando la culpa es de cada quien. Entonces nosotros tenemos que aceptar nuestra propia culpa ante los pecados. Y precisamente lo que Dios estaba buscando era eso, arrepentimiento. Pero algunos utilizan la palabra de Dios para culpar a otros. No, fulano es el que está haciendo. Pero también utilizan la palabra de Dios como una lupa para ver lo que otros hacen. Aplican la palabra de Dios como si fuera una lupa para culpar a otras personas. Entonces vemos aquí cómo el verdadero evangelio comenzó desde Génesis. Es Dios haciendo una pregunta para llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Dónde estás tú? La pregunta ¿dónde estás tú? Implica que estamos lejos de todo bien. Una ruina total, la ruina total. Es cuando estamos desnudos ante Dios y por lo tanto, como estamos desnudos ante Dios, tenemos miedo de acercarnos. Si tenemos miedo de acercarnos es porque el pecado nos agobia en ese momento, ¿verdad? Su cercanía revela nuestro pecado. ¿Y cuál es el pecado? El orgullo que siempre está en el corazón endurecido del hombre. Y también, pues, eso es lo que le lleva a que Dios tuvo que hacer un sacrificio. El primer sacrificio que vemos en la historia lo encontramos precisamente en Génesis, porque Dios tuvo que cubrir su desnudez. Tuvo que cubrir su desnudez con un sacrificio, porque dice la palabra de Dios que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnica de pieles y los vistió. Túnica de pieles quiere decir que hubo un sacrificio animal para hacer los vestidos que le dio a Adán y a Eva, para cubrirle su desnudez. Entonces vemos aquí cómo esa historia de amor para salvar al hombre comienza desde los mismos inicios de la humanidad, desde Adán y Eva, desde el paraíso, ¿sí? Desde el huerto del Edén. Pero también lo encontramos en los profetas y la ley. Todo lo que los profetas y la ley hacían estaba destinado ¿a quién? A los judíos. Los receptores eran los judíos.
El último profeta fue Juan el Bautista. La misma palabra de Dios dice que el profeta fue Juan el Bautista. Y ellos venían plagados de señales y de palabra profética. Y ellos predecían la llegada del Mesías. Por eso se dice que Juan el Bautista fue el último profeta, porque fue el último, el que lo señaló. He ahí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Tuvo el privilegio de señalarlo directamente con su mano, el que lo señaló. Entonces, ¿cuál fue el resultado ante los judíos, de los judíos hacia Juan el Bautista y hacia todos los profetas que vemos que en la historia que nos muestra la palabra de Dios? Rechazaron el mensaje, ¿verdad? En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Juan fue el último profeta que habló sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Juan fue el que tuvo el privilegio de señalarlo. Y en Lucas 16:16 nos dice, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en Hechos 3:25, miren lo que nos dice Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas, está hablando aquí obviamente a los judíos, y del pacto de Dios que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí cómo se está refiriendo a los judíos. Todo lo que hicieron o dijeron los profetas y lo que establece la ley, pues era para los judíos. Ahora, hay profetas en la actualidad, pues todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué somos profetas? Si usted predica la palabra de Dios, usted es profeta. Si una persona dice vulgaridad, es un vulgar, ¿verdad? Si una persona dice palabra sabia, pues es un sabio. Si dice palabra boba, es un bobo. Pero si dice palabra profética, ¿qué es? Un profeta. Y eso es lo que dice 2 de Pedro 1:19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, más inerrante, que es esta es la palabra más segura, esta es la profecía de la que nosotros hablamos, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, que es la palabra profética, pues estamos profetizando y pues somos profetas. Todos los cristianos cuando predicamos la palabra de Dios, pues somos profetas. Eso es el profeta actual que hay realmente, el que predica la palabra de Dios. Pero también vemos el mensaje de amor, además en los profetas y en la ley, lo vemos en Cristo y en los apóstoles. Cristo vino con un mensaje para los judíos. Él vino nada más a predicar a los judíos. Su mensaje era precisamente a los judíos. Por eso dice en Mateo 15:24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Toda la predicación que nuestro Señor Jesucristo hizo era precisamente para los judíos. Pero el mensaje que va explícito, que es el mensaje de arrepentimiento, es para toda la humanidad, obviamente. Vino a cumplir todo lo que estaba profetizado sobre él. Es por eso él vino lleno de señales, de milagros, de portentos, porque él vino a cumplir todo lo profetizado sobre él. Y en Romanos 15:8 nos dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A los padres qué? De los judíos, a los padres judíos, a toda la generación de los judíos. Precisamente vino a confirmarse como el Mesías, el prometido a los judíos para la salvación. Y también los apóstoles también venían a predicarle a los judíos. Todo el mensaje de los apóstoles era directamente para los judíos. Así lo dice Mateo 10:5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, no le predica a gentiles, no. Y a ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Venían vestidos de señales, prodigios, portentos, pero todo buscando que los judíos se arrepintieran y que crean en el nombre de Jesús como el Mesías prometido. Todas las señales que hacían los apóstoles y también que hacían nuestro Señor Jesucristo era destinado a que los judíos creyeran en Jesucristo, que era el enviado, el prometido, el Hijo de Dios. ¿Pero qué terminó eso? En que lo rechazaron. Los judíos no aceptaron a Jesús como su Salvador. Lo rechazaron. Y precisamente una de las cosas que predicó Jesús, la primera prédica que hizo Jesús cuando leyó el rollo, pues, encontramos en Lucas 4:20 cuando dice, y enrollando el libro, él lo dio al ministro y se sentó, y los ojos
de todos en la sinagoga estaban fijas en él, o sea, todos los judíos estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y cuál era la escritura que se había cumplido? Estaba en Isaías 61:1, ¿verdad? Que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos y apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, esta fue la primera predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos? ¿Qué hicieron los judíos? En Lucas 4:28 nos dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿quiénes están en la sinagoga? Los judíos. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no era el momento de morir Jesucristo todavía. Entonces, a pesar de que la predicación iba acompañada de señales y prodigios, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías. Y entonces, en Marcos 6:7 nos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el verso 12 del capítulo 6 de Marcos nos dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fíjense ustedes, la predicación para los judíos era de arrepentimiento. Eso es lo que predicaban. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y los sanaban. ¿Cómo es la sanación ahora que tenemos que practicar ahora conforme a la palabra de Dios? La que dice Santiago 5:14. La sanación que tenemos que hacer otra. Si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la predicación que iba dirigida a los judíos era con objetivo de que se arrepintieran de sus pecados. Y los apóstoles, en señal de autoridad, echaban fuera demonios y sanaban a todos los enfermos. Muchos enfermos los sanaban, casi a todos los enfermos los sanaban. Entonces, pero la predicación que trae Pablo, y este es el otro evangelio, donde termina el evangelio de amor, donde la culminación del evangelio de amor de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, nos las trae el evangelio de Pablo. El evangelio que trae Pablo es un evangelio destinado a nosotros los gentiles, como dice en Hechos 22:21. Pero Jesús me dijo, ¿sí? Dice en Hechos 22:21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, a nosotros los gentiles. Entonces, ¿cuál era la doctrina de Pablo? Él primero traía una doctrina judía, porque él nació siendo judío. Él fue enseñado por Gamaliel directamente. Pero su doctrina cristiana fue instruido por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo a él directamente. Él no recibió la doctrina cristiana de nadie. Él no le enseñó la doctrina cristiana a ninguna persona. Solamente nuestro Señor Jesucristo se la enseñó a él. Por eso la doctrina que él enseñó era diferente a la que enseñaban los apóstoles. Por eso dice Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, el evangelio anunciado por Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el evangelio que predicó Pablo no fue un evangelio enseñado por ningún hombre. Él recibió, sí, todo lo que se refería a la enseñanza judía directamente de Gamaliel. De Gamaliel le enseñó todo lo referente a la enseñanza de los judíos. Pero en lo referente a la enseñanza cristiana fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo por revelación. Por eso Él se dio el lujo de decir, mi instrucción no ha sido de hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue mandado a testificar de Cristo, no a testificar su propio testimonio, sino a testificar de Cristo. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos del Evangelio, tenemos que hablar es del testimonio de Cristo. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados
fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio que tenemos que predicar nosotros. No el evangelio nuestro, o sea, no nuestro propio testimonio, sino el testimonio de Cristo por la humanidad. No lo que Cristo ha hecho por nosotros en particular, sino lo que Cristo ha hecho por toda la humanidad, que murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio que enseña el evangelio, el apóstol Pablo, que él murió por nuestros pecados, que murió y fue sepultado y resucitó en el tercer día, confirmando lo que dice Isaías 53, del 5 al 12, y el Salmo 16, versos 8 al 10. Pero, ¿qué pasa? Que muchas personas no aceptan este evangelio cuando les predican el evangelio de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestro pecado y que resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque esperan señales, esperan milagros, esperan portentos, o sea, esperan un evangelio parecido al que el evangelio que se le predicó a los judíos, porque los judíos esperaban señales para confirmar que Jesús era el ungido. Por eso Jesucristo vino lleno de señales, portentos, milagros, y claro, el Hijo de Dios, él podía hacer todo lo que él quisiera porque él es Dios. Y los apóstoles también vinieron llenos de señales y milagros. Pero el evangelio que nosotros predicamos ahora tiene que ser el evangelio que predicó Pablo, o sea, el evangelio sobre la muerte de Cristo por nuestros pecados, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Por otra razón por la cual muchas veces no se acepta el evangelio que predica Pablo, que es sobre la muerte de Cristo, porque además de que las personas esperan señales, esperan portentos, esperan milagros, esperan sanidades, esperan que Dios los prospere, también quieren hacer obras para ganar la salvación. Las personas se quieren ganar su propia salvación con buenas obras, ¿verdad? Quieren hacer obras, que piensan que bautizarse les da la salvación. Otras personas quieren hacer la Santa Cena para obtener la salvación, o quieren hacer muchas obras para obtener la salvación. Recuérdense que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe en Cristo. Pero la fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Pero la salvación, las obras no dan la salvación, sino lo que da la salvación es creer en Cristo. Y el verdadero evangelio lo resumimos, o está explícito en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo de cuál es el verdadero evangelio. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, el evangelio que fue revelado por Dios, por Jesucristo mismo al apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Y el verso 3 nos dice: porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el verdadero evangelio. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los presentes, pasados, futuros, por todos. Los presentes, pasados, futuros, por todos los pecados murió Cristo, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos el evangelio que Pablo enseña, la enseñanza de Pablo, que es el resumen del evangelio de amor de Dios hacia la humanidad, hacia toda la humanidad, para que la humanidad sea salva. El evangelio en el tiempo es el testimonio de Dios para alcanzar al hombre. Es una demostración de amor de Dios hacia el hombre para alcanzarlo. Dios lo hizo primeramente, Él directamente lo hizo con su sabiduría, preguntándole a Adán: ¿dónde estás tú? Ahí comenzó el propio evangelio, tratando de salvar a Adán para que él llegara a arrepentirse. Pero terminó Adán, ¿qué? Culpando a otro. Adán terminó culpando a la mujer terminó culpando a la serpiente. Y así hace muchas personas, ¿verdad? Cuando reciben la palabra de Dios, cuando leen un versículo bíblico, se lo aplican a otras personas. No, vea, la Biblia es un espejo, pero muchas personas cogen la Biblia como una lupa para ponérsela para otros. No, la Biblia es un espejo. Todos los versículos, todo lo que usted encuentra en la palabra, es para ti y para mí, no para otro. Siempre es para nosotros, siempre. Todo lo que la Biblia habla es para mí directamente, el que está leyendo la palabra de Dios. No es para que usted se la aplique a otro. No es para que usted sea benefactor. Aquí está fulanito. Mira, si esto debe leerlo fulanito. No, es para mí cuando lo estoy leyendo. Entonces, si nosotros partimos de ese principio, podemos terminar no haciendo lo que hizo Adán, sino que se lo aplicó a Eva. ¿Qué hiciste? No, fue que Eva me engañó. Y cuando fue de Eva, no, fue que la serpiente me engañó. Entonces, toda la palabra de Dios es para mí.
Cada quien, cuando lee la palabra de Dios, la palabra de Dios podemos resumirla como un espejo en la que podemos vernos cómo estamos espiritualmente ante Dios. No es para que veamos a otra persona, no es para que veamos a Carlito, a Pedrito, a Martica, no, a nosotros mismos que nos veamos en la palabra de Dios, reflejados en ella. Entonces, el testimonio de amor más grande que Dios ha hecho por la humanidad es tratar o buscar que sean salvos a través del arrepentimiento. Entonces, vemos aquí que nuestro Señor, Él con su sabiduría hizo la primera pregunta. Él siempre toma la iniciativa divina para buscar la salvación de las personas. Después envió a los profetas y envió a nuestro Señor Jesucristo lleno de milagros, de portentos, maravillas para los judíos, para que aceptaran a Cristo como al Mesías. ¿Y qué terminaron? Crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Después le gustó, le plació al Señor que las personas se conviertan a través de la locura de la predicación del mensaje de la cruz, y un mensaje para toda la humanidad. Ya no es para los judíos, ahora es para toda la humanidad en general. A Dios le plació eso, así lo dice 1 Corintios 1:21, dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Fíjense usted lo que nos está diciendo. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, el hombre no puede imaginarse ni siquiera a Dios. Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. No solamente los judíos, hay muchas personas que piden señales. Si no hace señales, si no me sana el hijo mío, si no me sana, yo no creo en Dios. Entonces piden señales. No solamente los judíos, muchas personas piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo así que un hombre murió por mí? Explícame eso. La sabiduría de los hombres. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el testimonio, ese es el verdadero evangelio, predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, ¿por qué para los judíos es tropezadero? Porque ellos esperaban un rey que empezara a reinar y que llegara a traer a la paz a toda Israel. Y resulta que no se dio eso, porque Jesucristo no vino a gobernar políticamente a Israel, vino a gobernarlos espiritualmente y no lo aceptaron. Entonces, por eso es tropezadero para ellos, porque ellos no entienden cómo un rey terminó crucificado, entonces es tropezadero, no entienden cómo un rey terminó crucificado. Y para los gentiles es locura, así que un hombre crucificado allá murió por mí, no entienden eso. Entonces es locura para muchas personas. Más para los llamados, así judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, eso es lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es predicar a Cristo crucificado, Cristo que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre. O sea que, en resumen, el verdadero evangelio es el testimonio que nos habla del amor de Dios en su propósito de salvar a los hombres por medio de la fe en su Hijo Jesucristo como el único medio de salvación. Amén. Entonces, el único medio de salvación de los hombres es a través de la predicación del Evangelio para que tengan fe en Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y es la obra de amor más grande que Dios ha podido hacer por toda la humanidad. ¿Amén? Bueno, este es el mensaje que tenemos para hoy, en el día de hoy. Espero que lo atesoren en su corazón, que busquen a Cristo como su verdadero Salvador, que lo hagan Señor de su vida para que puedan entender el verdadero Evangelio, que es que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos, murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si usted acepta eso en su corazón, si usted cree en eso, ha entendido el verdadero evangelio que es el amor de Dios que quiere salvarlo de su condición en la que se encuentra. Y si usted acepta a Cristo como su Salvador y Señor en este momento, pues usted hace parte de ese grupo que se denomina los hijos de Dios.